Reddit pregunta: ¿qué momento te hizo pensar, no eres conspiranoico, solo no sabes cómo funciona el mundo? Tengo un familiar, Paul, que está completamente metido en conspiraciones relacionadas con la salud alternativa y la pseudociencia de la medicina natural. Está convencido de que la esperanza de vida humana actual es mucho más baja que en la antigüedad, porque consumimos comida procesada y usamos medicamentos desarrollados en laboratorios. Todo el tiempo repite que antes los seres humanos vivían normalmente cientos de años y que eso dejó de ocurrir hace apenas unos 7 u 8 siglos. El problema es que no sabe mucho sobre biología, medicina, anatomía o fisiología, pero eso no le impide intentar explicarnos a mí y a mi hermana gemela que prácticamente cualquier enfermedad, lesión o problema de salud puede curarse con alguna planta, raíz u hongo que crece en la naturaleza. Y al final, todo eso se reduce a la clásica apelación a la naturaleza. La idea de que todo lo natural es automáticamente bueno y que todo lo artificial o creado por el ser humano es malo. Obviamente, algunas de sus preocupaciones tienen algo de sentido. Los microplásticos, la contaminación del aire y del agua y ciertos hábitos modernos definitivamente no ayudan a nuestra salud. Y sí, en muchos casos, la comida ultraprocesada puede afectar negativamente al cuerpo y contribuir a enfermedades como diabetes, problemas cardiovasculares o cierto tipo de cáncer. Además, para ser justos, muchísimos medicamentos modernos existen precisamente porque científicos investigaron plantas, hongos y otros organismos naturales para descubrir compuestos útiles. Pero de ahí a pensar que toda la medicina moderna es falsa o innecesaria hay una distancia enorme. También me parece interesante que muchas teorías conspirativas suelen partir de algo parcialmente cierto. Por ejemplo, es verdad que algunos humanos en épocas prehistóricas podrían llegar a vivir hasta los 70 u 80 años si lograban sobrevivir la infancia. El gran problema era la enorme cantidad de muertes infantiles, infecciones, accidentes y enfermedades que reducían muchísimo el promedio general de esperanza de vida. Mucha gente escucha, la esperanza de vida era de 30 años y automáticamente imaginaba que todos morían exactamente a los 30, cuando en realidad las estadísticas están muy afectadas por la mortalidad infantil extremadamente alta. También es cierto que en algunas comunidades nómadas tenían dietas más variadas y en ciertos aspectos estaban menos expuestas a plagas y enfermedades asociadas con ciudades densamente pobladas. Y sí, la vida urbana durante distintos momentos de la historia redujo muchísimo la calidad de vida de muchas personas. Pero al mismo tiempo, sistemas de alcantarillado, agua potable, vacunas, antibióticos, normas laborales, higiene pública y medicina moderna hicieron que la esperanza de vida aumentara enormemente, especialmente en países desarrollados. Creo que parte de la razón por la que las teorías conspirativas vuelven tan populares es porque la gente sabe, en el fondo, que los gobiernos y las instituciones no siempre son completamente honestos. Y eso no es precisamente una locura. Los gobiernos muchas veces ocultan información, manipulan narrativas o hacen cosas cuestionables. El problema aparece cuando las personas toman esa desconfianza legítima y empiezan a llenar los vacíos de información con imaginación, especulación y explicaciones elaboradas que terminan aceptando como si fueran hechos absolutos. Y muchas veces sucede algo curioso. Descubren una pequeña parte de información que sí tiene algo de verdad, algo que la mayoría desconoce, y eso le da la sensación de haber despertado. Pero en lugar de tratarlo como una hipótesis o algo que requiere más evidencia, construyen encima toda una explicación gigantesca basada en intuiciones, sospecha y conexiones débiles. Y ahí es donde nace gran parte del pensamiento conspirativo. Porque sí, las autoridades a veces conspiran, esconden información y manipulan relatos. Pero los teóricos de la conspiración suelen dar el siguiente salto. Como ya no confían en ninguna autoridad, terminan creando explicaciones propias para todo, incluso cuando no tienen conocimiento suficiente sobre el tema. Y cuanto más complicada o aterradora parece la realidad, más atractiva se vuelve la idea de tener una explicación simple que haga sentir que todo encaja. Son 100% lo que me gustó del documental de Netflix de la Tierra plana. El grupo tiene dos ideas buenas para hacer experimentos y poner a prueba las afirmaciones científicas mainstream sobre la Tierra, o sea, de esas que a mí me costaría un montón pensar por mi cuenta. 1. Si la Tierra está girando una vez cada 24 horas, como dicen los científicos,
Entonces un dispositivo giroscópico adecuado podría medir ese giro y mostrar una rotación de 15 grados, 360 sobre 24, después de una hora. O sea, se gastan miles de dólares de su propia plata en una cosa tipo láser giro, no entiendo qué es, y la meten en una caja durante una hora para medir la rotación después. 2. Si la Tierra es curva, entonces una línea recta paralela al suelo es un punto. En realidad, se va a ir alejando del suelo mientras avanza. Piensa en tangente a un círculo. Entonces consiguen un par de postes largos idénticos con agujeritos perforados en el mismo punto. Los clavan en el suelo en un terreno plano, de modo que los agujeros queden en la misma altura del suelo, y luego disparan un láser desde el agujero de uno para ver si pasa por el otro. Si la Tierra es plana, pasa. Si está curva, falla. Las dos ideas están buenísimas. Las dos reciben dinero real para asegurarse de que su equipo esté bien y no sea la fuente del error. Los dos experimentos están súper bien pensados, con hipótesis y contras hipótesis. O sea, esto es ciencia real haciéndose. Qué chido ver eso. Los resultados de los dos experimentos son consistentes en la Tierra redonda y parecen contradecir la teoría de la Tierra plana. Graban los dos experimentos y sus reacciones y los suben a internet. Qué bueno. En cada caso de inmediato empiezan a lanzarse ideas completamente delirantes sobre la interferencia y por qué su propio experimento tuvo que estar mal. En el caso 1, creo que empiezan a hablar de la radiación solar interfiriendo con el láser y de que la próxima vez van a tener que meter el giroscópico en una caja de bismuto, costando decenas de miles de dólares. Me deja con la cabeza dando vuelta todo lo que yo vi. Mi jefe ve con sospecha la vacuna contra el tétanos porque, según él, no ha habido caso de tétanos en 100 años. Yo lo miré a los ojos y le dije, ¿o sea, crees que eso tal vez es porque la gente está vacunada? También dijo algo parecido de tenerle miedo al 5G porque están construyendo más torres que la de 4G, así que tiene que haber algún motivo siniestro. Es otro clásico. No es que el 5G se meta mejor en las paredes o algo así, es simplemente porque eso se necesita más en antenas. Además, si seguimos esa lógica, en realidad deberíamos tener menos miedo del 5G que del 4G, porque la diferencia es puramente de densidad de infraestructura y capacidad, no de algún supuesto efecto oculto. Hay una torre de 5G cerca de una guardería de mi zona que está llena de stickers de 5G Dead Tower, y lo más absurdo es lo poco comprometida que parece la gente con su propia teoría. Porque si de verdad creyeras que hay una torre de la muerte frente a una guardería, lo mínimo sería estar absolutamente furioso, no pegar 4 stickers y seguir con tu vida. Si realmente lo creyeras, estarías intentando derribarla, no decorarla. A veces esto se siente como una especie de monkey paw moderna. La gente consigue lo que pide sin pensar en las consecuencias. Los mismos vecinos que lograron que se detuviera la instalación de una nueva torre celular cerca de mi zona básicamente acabaron empeorando todo. La empresa de telecomunicaciones había detectado un problema de cobertura y planeaba instalar una infraestructura nueva. Pero grupos locales empezaron a ir a reuniones de gobierno diciendo cosas como que el 5G causa brain fog, problemas de salud inventados e incluso teorías completamente absurdas. El resultado fue que se bloquearon los permisos. Y de un día para otro, la señal empeoró drásticamente. Ya no hay buena cobertura, ni llamadas estables, ni nada. La compañía básicamente terminó diciendo, si no podemos construir, no podemos dar servicio, y se retiró del proyecto. Yo, por suerte, tengo internet fijo en casa y una configuración de respaldo bastante decente, pero aún así terminé teniendo que invertir en soluciones adicionales solo para poder tener conexión cuando salgo o si falla el proveedor principal. Al final del documental de Netflix sobre la Tierra plana que salió hace unos años, había varios grupos haciendo experimentos científicos reales para intentar demostrar que la Tierra era plana. Lo curioso es que los resultados mostraban claramente que la Tierra es redonda, pero su reacción no fue, bueno, supongo que estábamos equivocados. En cambio, respondieron algo como, bueno, seguiremos intentando. Esa gente, literalmente, no entiende cómo funciona la ciencia. Eso me recuerda a un famoso pantallazo de comentarios en YouTube donde una persona decía que, si le muestras hechos y evidencia a alguien, normalmente cambiará de opinión.
Entonces otro usuario respondió enlazando varios estudios que concluían justamente lo contrario, que muchas personas no cambian de opinión cuando son confrontadas con evidencia, sino que se vuelven aún más tercas. Y la respuesta del primer tipo fue algo como, sí, bueno, creo que estás equivocado. En el documental, uno de los terraplanistas decía algo parecido a esto: usé un giroscopio simple que mostró que la Tierra es redonda, así que compré uno más profesional para tener mayor precisión y, otra vez, demostró que la Tierra es redonda. Entonces ahora estoy financiando colectivamente un giroscopio láser carísimo, de esos extremadamente avanzados, porque seguro ese sí demostrará que la Tierra en realidad es plana. Una de las partes más interesantes del documental, y en la que pienso bastante seguido, es cuando un físico explica que probablemente no deberíamos tratar a todos los terraplanistas, o a las personas obsesionadas con teorías conspirativas en general, como simples idiotas. Por alguna razón, muchos de ellos se sintieron dejados de lado o desconectados del mundo, y aunque burlarse puede parecer divertido, también deberíamos intentar entender por qué les cuesta tanto aceptar hechos ya establecidos y considerar ayudarlos cuando sea posible. Lo más curioso es que muchos de ellos entienden bastante bien casi todas las etapas del método científico, excepto la más importante. Tenían una hipótesis y diseñaron experimentos que, de manera bastante clara, demostraban que la Tierra es redonda. Pero, como los resultados no respaldaban lo que querían creer, en lugar de reevaluar la hipótesis, decidían modificar el experimento para seguir buscando otro resultado. Estaban increíblemente cerca de entenderlo, y aún así, muy lejos al mismo tiempo. Es impresionante, y eso, en el fondo, parece ser gran parte de lo que mueve al movimiento de la Tierra plana, una resistencia a aceptar que no comprenden completamente el mundo cambiante que tienen alrededor. La idea de una Tierra plana les resulta más cómoda y sencilla de entender. Aunque, siendo sinceros, una Tierra redonda tiene mucho más sentido cuando entiendes la ciencia en general. Pero el verdadero motor no siempre es la lógica, sino la necesidad emocional y social detrás de todo eso. De hecho, el documental deja bastante claro que para muchas personas el tema no gira realmente en torno a si la Tierra es plana o no. Lo importante es el sentido de pertenencia que encuentran dentro de esa comunidad. En cierto modo, funciona casi como una religión, encuentran un grupo donde se sienten aceptados, escuchados y comprendidos. Y si aceptaran que la Tierra no es plana, sentirían que toda esa estructura social se derrumba. El miedo a perder ese vínculo y quedarse solos termina siendo más fuerte que la evidencia misma. Me dijo una persona muy lista que los molinos de viento cambian la dirección del viento, y que eso está causando daños masivos. Otro tonto me dijo que ellos están lanzando misiles hacia las nubes para cambiar el clima. No pude sacarle la identidad de ellos ni por la vida. Mi trabajo incluye servicio al cliente. Mi cuñado es bien fan de las conspiraciones. La única vez que yo le planté cara fue cuando empezó a hablar y hablar de que las llegadas a las lunas eran trucadas. Me volteé hacia él y le pregunté: hay una cosa que siempre me dejó con la duda. Era en plena Guerra Fría. ¿Por qué los rusos no destaparon el asunto y humillaron a los estadounidenses? Ese maldito tema casi les rompe la cabeza. Para mí, todo lo relacionado con construcción, permisos y servicios públicos se reduce a eso. Trabajo en permisos, así que me toca colaborar constantemente con empresas de servicios públicos y con el Departamento de Obras Públicas para aprobar planos y hacer que todo cumpla el código. Y aún así, si miras el subreddit local de mi zona, parece que la gente cree que todo es parte de una conspiración gigante. Se quejan todo el día de la construcción, de los servicios públicos y de cualquier proyecto, y siempre terminan diciendo que la ciudad tiene algún tipo de agenda secreta para arruinarles la vida. No. En la mayoría de los casos, literalmente todo lo que hacemos está basado en códigos municipales, normas de construcción y regulaciones de seguridad. No es glamuroso ni misterioso, es burocracia y cumplimiento de reglas. En mi pueblo, por ejemplo, hubo una época en que la gente insistía en que el ayuntamiento estaba comprado por el parque eólico cada vez que se mencionaba que los ingresos de ese proyecto iban a ayudar a cubrir el déficit del municipio. Incluso llegaron a insinuar que los concejales estaban quedando con el dinero directamente. La realidad era mucho más simple. Eran impuestos a la propiedad generados por el propio parque eólico, que iban al presupuesto del pueblo, nada más. Trabajando para el gobierno estatal, también escuchaba teorías de lo más absurdas. He oído cosas como: están quitando casas a propósito para bajar los precios de las viviendas.
Y no, la realidad suele ser mucho más aburrida. Muchas veces es simplemente que hay que ampliar o mejorar una carretera, y eso implica expropiaciones dentro del marco legal, compensaciones y todo el proceso correspondiente. Mi hermano también trabajó un tiempo en un departamento del gobierno encargado de limpieza de residuos peligrosos. Su trabajo era literalmente entrar, retirar desechos tóxicos y dejar el lugar limpio. Gratis para las propiedades, porque estamos hablando de contaminación real, que representa un riesgo serio. Y aún así, la cantidad de gente que reaccionaba con paranoia era impresionante, como si hubiera algún plan de oculto detrás de algo que en esencia era un servicio público de seguridad ambiental. Al final, muchas de estas cosas no son conspiraciones sofisticadas ni agendas secretas. Son procesos largos, poco interesantes y bastante regulados, donde casi todo lo que ocurre está escrito en normas, códigos y procedimientos que la mayoría de la gente nunca ve. Conocí a un tipo al que, gracias al milagro del nacimiento, le decían así porque literalmente era un milagro. Pensaba que el bebé tenía que aguantar la respiración desde que se rompe la bolsa de aguas hasta que nace. Yo lo dejé triste sin querer cuando le dije que los bebés reciben oxígeno por el cordón umbilical hasta que los entregan y se toman su primer respiro. Creo que él pensaba que los bebés sacaban oxígeno directo del líquido amniótico. Cuando era un estudiante de primer año en la universidad en 2009, la escuela nos hizo hacer una orientación liderada por compañeros a cargo de estudiantes de último año, que eran una combinación de los más ineptos y poco educados nerds que la universidad pudo reclutar. Teníamos un estudiante de primer año en nuestro grupo, basado en la asignación de dormitorios, que había sido educado en casa y que literalmente no sabía cómo funcionaba la reproducción humana, más allá de prohibiciones aterradoras relacionadas con los genitales, y nosotros, en conjunto, tuvimos que enseñarle cómo funcionaba el proceso de la intimidad. El líder del grupo era inútil porque era un mormón que se declaraba fanático de Crepúsculo con demasiados problemas. Cada uno de los argumentos de la Tierra plana termina reduciéndose al mismo problema: no entienden la escala real de las cosas. No alcanzan a comprender qué tan enorme es la Tierra, y además no están dispuestos a aprenderlo. Hace poco alguien me dijo que, como los pilotos no usan globos terráqueos para navegar y en cambio usan mapas planos, entonces eso demuestra que la Tierra tiene que ser plana. Y que, si la Tierra fuera redonda, los aviones terminarían saliéndose o desviándose hacia arriba porque no están siguiendo una curva de manera intencional. Claro, porque así funciona la gravedad, ¿no? A veces sinceramente no vale la pena entrar en discusión con ciertas personas. Tengo un amigo que, honestamente, es un mecánico increíble. Durante años trabajamos muchísimo en carros juntos. Pero poco a poco empezó a meterse cada vez más en el agujero de las teorías conspirativas y ahora me manda reels de Instagram constantemente, como si fueran pruebas definitivas de algo. Es buena persona, pero cuando intento tener conversaciones lógicas con él o explicarle conceptos básicos, me responde con videos absurdos hechos por gente que parece completamente desconectada de la realidad. Por ejemplo, uno está convencido de que nunca fuimos al espacio porque es demasiado difícil, y porque en muchas fotos espaciales no se ven suficientes estrellas. Yo hago astrofotografía como hobby y hasta le enseñé fotos que tomé yo mismo. Su respuesta fue simplemente: es que no entiendo el espacio. 2. También cree que la Tierra es muchísimo más grande de lo que nos dicen. Le expliqué que cualquiera puede calcular el tamaño aproximado del planeta con experimentos relativamente simples y replicar las cuentas por sí mismo. Entonces respondió que las matemáticas son un truco y que ellos esconden partes enormes del planeta para mantenernos en zonas pequeñas. Nunca explicó quiénes son exactamente ellos. Después me mandó un reel de un tipo moviendo continentes sobre un globo digital que cambiaba de tamaño, y terminó convencido de que América sería diminuta comparada con Europa si la arrastras correctamente en pantalla. 3. También está convencido de que las misiones espaciales son falsas porque, según él, el empuje de los cohetes no podría funcionar para llegar al espacio. Cree que todos los lanzamientos son CGI y que los astronautas en realidad son llevados a una especie de estudio secreto donde fingen estar en órbita. Le seguí la conversación y le pregunté cómo habrían logrado semejantes efectos especiales décadas antes de la inteligencia artificial moderna y del CGI avanzado, cuando los gráficos de videojuegos apenas parecían aceptables. No hubo una respuesta coherente, simplemente me mandó otro reel extraño. He intentado hablar con él de manera tranquila y racional.
Le expliqué matemáticas básicas, física básica y conceptos extremadamente simples. Pero todo termina igual, se ríe, me contradice y responde con otro video que se desmonta fácilmente con una búsqueda rápida. Y cuando le presento contexto, fuentes o explicaciones detalladas, simplemente responde, no hay nada que puedas decir para convencerme, no soy tonto. En este punto ya llevo como un mes manteniendo cierta distancia, porque abrir mis mensajes significa encontrarme con 40 reels seguidos sobre conspiraciones. Y yo solo pienso, bueno, esto ya se salió completamente de control. Lo curioso es que entiendo parcialmente de dónde viene esa desconexión con la realidad. Yo viajo bastante en avión y siempre me siento junto a la ventana porque me encanta ver el despegue y el aterrizaje. Hace poco me dio curiosidad averiguar exactamente qué tan rápido despega un avión comercial, así que lo busqué. Resulta que suelen despegar entre 130 y 160 nudos, algo así como 240 a 295 kilómetros por hora. Y sinceramente, me sorprendió muchísimo. Desde entonces empecé a mirar con más atención por la ventanilla, las pistas, los camiones de servicio, las luces, los edificios del aeropuerto, y mi cerebro simplemente no logra procesar que nos movemos a semejante velocidad. Mentalmente siento que quizá vamos a 100 kilómetros por hora como mucho, pero la diferencia está en que yo sí puedo aceptar que mi percepción es limitada. Los aviones son muchísimo más grandes que un coche. Los aeropuertos son enormes, especialmente lugares gigantescos como Hartsfield, Jackson Atlanta International Airport, y todo está diseñado para que esas velocidades se sientan mucho más suaves y estables. Así que, aunque mi intuición me diga algo diferente, estoy dispuesto a aceptar que estoy equivocado cuando los datos, la física y la evidencia apuntan claramente hacia otra dirección. Hay una película donde un personaje dice que no cree en la evolución. Pero luego explica su postura diciendo algo como que los animales simplemente desarrollan características diferentes dependiendo de su entorno y de su capacidad para sobrevivir y reproducirse. O sea, literalmente acaba de describir la evolución. Elige un lado, hermano. Creo que gran parte del problema viene de que, en algún momento, mucha gente recibió explicaciones pésimas sobre cómo funciona realmente la evolución, y eso terminó creando una enorme confusión. Mucha gente creció escuchando versiones súper simplificadas, como, los pájaros necesitaban alcanzar flores, así que sus picos se fueron haciendo más largos, o los mamíferos estiraban tanto el cuello que eventualmente se convertían en jirafas. Y entonces otra persona responde, sí, un tipo me dijo que si un animal estira el cuello durante suficientes generaciones, termina convirtiéndose en jirafa. O que las aves desarrollan picos grandes porque los necesitan para alimentarse. Según él, eso es la evolución, un animal se transforma en otro porque lo necesita. Y claro, escuchado así, suena completamente absurdo. Entonces aparece alguien diciendo, eso es una tontería. Solo las mariposas hacen transformaciones así, ¿quién inventó semejante idea? Y honestamente, entiendo de dónde sale esa reacción. Porque esa explicación de la evolución está mal desde la base. Cuando te metes en círculos de negación de la evolución, te das cuenta de que muchas veces hablan de dos conceptos distintos, la microevolución y la macroevolución. La microevolución se refiere a cambios pequeños dentro de una especie, mutaciones, selección natural, variaciones genéticas que se acumulan generación tras generación. Incluso muchos escépticos aceptan esto porque es observable y está bastante documentado. La macroevolución, en cambio, es la idea de que esos pequeños cambios acumulados durante periodos enormes de tiempo eventualmente pueden producir especies completamente diferentes. Y ahí es donde muchos rechazan la idea. No necesariamente porque no entiendan la selección natural, sino porque no logran visualizar cómo una enorme cadena de pequeños cambios podría terminar produciendo organismos radicalmente distintos. La dificultad suele aparecer especialmente con las formas transicionales, características intermedias entre un tipo de animal y otro. Muchos piensan, ¿cómo sobreviviría un animal con una característica a medio desarrollar? O creen que faltan suficientes fósiles de transición, o desconfían de las pruebas existentes, o simplemente sienten que esos cambios graduales no parecen suficientes para explicar toda la diversidad de vida actual. Y cuando alguien ya tiene cierta desconfianza hacia instituciones científicas o educativas, esa duda se vuelve todavía más fuerte. Dato curioso, muchos creacionistas de la Tierra joven en realidad sí aceptan cierto tipo de evolución, aunque no les guste llamarla así. Por ejemplo, pueden creer que Dios creó varios tipos originales de animales, y que esos tipos fueron cambiando y diversificándose con el tiempo. Entonces podrían decir que todos los caballos modernos provienen de un tipo caballo original creado hace unos miles de años, y que luego ese grupo se diversificó en distintas especies o variedades.
pero no aceptarían que caballos, cebras y burros compartan un ancestro común más antiguo. Para ellos, esos serían tipos separados creados independientemente. Cualquier parecido entre especies lo explican diciendo que Dios reutilizó diseños biológicos eficientes, o que simplemente ciertas características funcionan bien en distintos animales. Y sinceramente, parte de la razón por la que estas ideas sobreviven es que mucha gente nunca aprendió evolución de una forma clara y completa. Les enseñaron caricaturas simplificadas del tema, no cómo funcionan realmente la genética, la selección natural, las mutaciones y los tiempos geológicos enormes. Porque la evolución no funciona como, el animal necesitaba algo y mágicamente le apareció. Funciona más como, existen pequeñas variaciones aleatorias, algunas ayudan a sobrevivir mejor, esas características se transmiten con más frecuencia, y después de millones de años los cambios acumulados pueden ser enormes. Pero claro, cuando intentas imaginar millones de años de cambios graduales usando solamente intuición humana, el cerebro muchas veces simplemente no está preparado para procesar escalas tan gigantescas. He trabajado en la industria de vehículos eléctricos durante 10 años y he hablado con un montón de gente que cree que ellos están frenando la tecnología de movimientos perpetuos en los B. Casi siempre inventan la idea de un alternador realmente potente que va a meter toda la energía de vuelta a la batería mientras manejas. Señor, eso se llama frenado regenerativo y literalmente recupera toda la energía desperdiciada que pueda. Pero la energía tiene que salir del sistema para poder impulsar el carro y que avance por la carretera. Señor, ¿necesitamos repasar juntos las leyes de la termodinámica? Hay un montón de esfuerzos coordinados contra la BE, pero sabotear la invención del movimiento perpetuo no es uno de esos. Una compañera aleatoria de asiento, en un viaje largo en tren de Chicago a Colorado, estaba hablando de lo que no sabemos que están haciendo con esas torres celulares 5G. Luego sacó su iPhone y bien orgullosa me enseñó cómo se había cambiado automáticamente de la hora del este a la hora central como prueba de la conducta maliciosa, malvada del imperio 5G. Dijo, ¿cómo sabe que cambio el uso horario? Simplemente lo hizo automáticamente. Yo me quedé sin palabras. Se decepcionó por mi falta de reacción y más tarde escuché que le repetía su discurso a una audiencia nueva que no podía escapar. También no tenía idea de que Boston y Chicago tienen inviernos fríos y nieve en comparación con su ciudad natal, San Diego, y se lamenta de que en Amtrak no hubiera opciones de sushi para comprar en el tren. Íbamos pasando por Iowa. ¿Confiarías en el sushi de Amtrak en Iowa? De verdad, es una interacción desconcertante en muchos sentidos. Brujería con el agua. Nos embrujaron la propiedad y cuando cavaron el pozo le salió agua después de 50 pies. Buenísimo, pero si hubieras perforado 20 pies al norte, probablemente te habría pasado lo mismo. Cuando era un niño, un profesor nos llevó a un edificio escolar que estaban remodelando y que acababan de ponerle un piso nuevo. Nos dio una varilla para detectar agua, un dowsing rod, y nos mostró marcas con cinta, y explicó que los diferentes colores eran distintos tipos de tuberías y cables enterrados. Al final de la clase, todos podíamos identificar las ubicaciones de las diferentes tuberías. Luego señaló que había escogido esta sala porque debajo de ella no había tuberías, solo había puesto cinta alrededor para mostrarnos que todo era pura estafa.